¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias a ustedes por la invitación. Interesantes temas que hablar, sobre todo en materia internacional. Está en desarrollo la reunión de la Organización de Naciones Unidas. El presidente Jair Bolsonaro, así como el presidente de Paraguay, ponen sobre la mesa el tema de los migrantes venezolanos, Zulia, frontera. ¿Cómo observan ustedes este panorama? Bueno, la verdad es que en el caso del Zulia no solo ha sido una realidad por ser frontera, sino que ha sido transversal frente a nuestra ciudad. Es decir, en nuestra ciudad uno de los problemas que tiene es la incidencia de migración, de gente que de nosotros se ha ido, que está obviamente cruzando el Darién, porque por ahí es por donde arrancan, y también están utilizando el tema de la frontera con México para intentar llegar a Estados Unidos. Yo creo que tenemos dos visiones ahí del tema. La primera de ellas es entender que los que se van no lo hacen porque quieren. Entonces hay que validar qué es lo que está pasando aquí, que hace que la gente siga creyendo que la única opción que tiene es migrar, es irse a riesgo de su propia vida. O sea, ayer se ahogó un joven venezolano intentando, un joven incluso zuliano intentando Maracucho, intentando rescatar a su hija que también se ahogó. Entonces ahí tú tienes un problema estructural que es el que tienes que revisar aquí. ¿Qué condiciones se están dando porque la gente está migrando? Ese es uno. Y en el tema de la recepción también tiene que ser la posibilidad de que se entienda que es un problema estructural que tiene el continente y que no puede ser o no puede ser despachado desde la posibilidad de creer que eso se envía para un refugio o se devuelven a patadas o se hace de alguna forma no humana, para decirlo de alguna manera, respetando la dignidad humana, que también se va a resolver el problema, porque no van a dejar de salir. Entonces, el problema es dejar de invisibilizar el tema y volver ese tema una discusión real de cómo abordarlo en su conjunto. Para hacer de este tema un gran debate nacional, ¿qué piensa usted hace falta? Porque el presidente Nicolás Maduro el día de ayer de alguna manera desmeritaba estas intervenciones de la Organización de Naciones Unidas y hacía referencia a cómo Venezuela había dado acogida a distintas nacionalidades en el país. ¿Desde qué punto de vista se debería abordar este tema para que sea de política nacional y de manera seria? Entender que tenemos una crisis económica y política real que tenemos que resolver de alguna manera. El ejemplo, por el escenario de México es uno de esos escenarios, generar un escenario de confianza donde la gente sienta que volvió, que tiene una esperanza de quedarse aquí, y el debate nacional es por validar las condiciones que están obligando a los migrantes. O sea, aquí tuviste una devaluación hace 2 semanas aproximadamente, que le pegó muy duro a la moneda. Entonces ya eso le pega al ingreso del venezolano, le pega al ingreso el que tiene el sueldo y le pega el ingreso para comprar la comida. Eso es un debate que es real, eso no está oculto allí. El tema del empleo, cómo generar fuentes de empleo que permitan decirle a la gente que aquí hay oportunidades. ¿Quiénes se están yendo? ¿Quién se ahogó? ¿Cuál fue el maracucho que se ahogó en estos días? Un joven de 22 años, 23 años tenía ese muchacho. ¿Qué siente él? Que es mejor arriesgar la vida que a buscar una oportunidad aquí. Entonces, el debate nacional tiene que ser cómo se conduce a un proceso que permita que la sociedad pueda canalizar la frustración que tiene para poderlo convertir en esperanza. Y México es un escenario para eso. Retomar México, ¿qué significa? Encontrar la vía para una transición democrática, para una discusión que pueda ser un proceso electoral en donde todos se sientan confiados y validados con ese tema de ese proceso. Esa es una discusión que hay que dar. Pero además de eso, entender que tiene un problema social. Alcalde, cuando se hace referencia a esos dos temas, al problema social, al problema económico, el argumento que siempre esgrime los voceros del gobierno es las sanciones, y esto ha sido un tema central y es la piedra angular para reanudar el proceso de diálogo entre gobierno y oposición. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué ha hecho falta para que se retome esa ruta de diálogo? Disposición. Lo que hace falta para eso es disposición, porque la negociación, ¿qué es? Es desde tu perspectiva de negociador, ver cómo haces que tu punto de vista obtenga una aprobación por el otro interlocutor. Eso es la negociación, básicamente. Tú puedes creer como gobierno nacional que lo que le está pasando a Venezuela es las sanciones, sin entrar en los debates de que muchas cosas empezaron muchísimo antes de las sanciones. Y lo hablo por el caso del Zulia. El problema eléctrico empezó en el 2015, no empezó antes, no empezó después, perdón.
Eso significa que ahí no hay nada que tenga que ver con ese proceso. Es el proceso de desinversión lo que ocurrió allí, para poder hablar de un tema sensible. Pero más allá de eso, también tienes que entender que tu propuesta la tienes que debatir con el otro. ¿Por qué hay negociación? Porque no se ponen de acuerdo las partes. Y no se ponen de acuerdo porque evidentemente tienen visiones encontradas. Nosotros creemos que hay otras cosas, otros elementos que hay que debatir en la mesa. Bueno, es para eso que hay que sentarse y ver cómo en ese escenario donde cada uno tiene una posición, vamos buscando la posición que le sirva al país, porque de eso se trata. Todos los que estamos aquí queremos vivir mejor. Yo no creo que nadie pueda querer seguir viviendo así o vivir peor. Todos queremos vivir mejor. Entonces, el debate es cómo hacer para que todos vivamos mejor, entendiéndonos con unas reglas que nos representen a todos. Tú no te tiene por qué gustar el otro lado, o cualquiera de los lados en el que te quieras poner, ni este lado. Lo que tienes es que tener unas reglas lo suficientemente claras para que tú puedas entender en esas reglas cómo te vas a desenvolver. Alcalde, al principio decía una palabra clave: no se ponen de acuerdo, y es que la oposición tampoco se pone de acuerdo acerca de cuál sería la hoja de ruta electoralmente hablando de cara a las elecciones presidenciales del 2024. ¿Qué es lo que está pasando? Pero es que la oposición está dando su debate de pluripensamiento. Nosotros la discusión que tenemos es un debate de pluripensamiento. ¿En qué está de acuerdo la oposición? En que hay que tener un solo candidato. ¿En qué está de acuerdo la oposición? En que tiene que ser un método en el que ese candidato que se escoja los represente a todos. ¿En qué está de acuerdo la oposición? En que tiene que haber un cambio político en el 2024. Esos son los puntos claves en donde está de acuerdo la oposición. Ahora, ¿qué falta? Instrumentar los mecanismos. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha más favorable para nosotros poder hacer más campaña o menos campaña? Esas condiciones que no son menores, pero que entendiendo que los 3 primeros objetivos que te dije estaban claros, lo demás es intentar armar una arquitectura en donde todos se puedan ver reflejados y puedan participar. Esa es la discusión. O sea, ¿la oposición se va a poner de acuerdo? Estoy seguro que sí. Nosotros en el Zulia somos un ejemplo de que las cosas se pueden hacer si uno se pone de acuerdo. Hablando de lo que sucedió esta semana, la reunión que se sostuvo con el presidente de la República, gobernadores y alcaldes, y el tema central fue los servicios públicos. ¿Hay avances en ese sentido? Sí. Hemos tenido algunas mejorías en el caso nuestro, y nosotros en eso intentamos no andar con pruritos para decir las cosas como las vemos. Nosotros hemos tenido diferentes contactos con funcionarios del gobierno nacional que nos han permitido ir resolviendo temas que tienen que ver con nuestros servicios públicos, porque como yo siempre lo digo, el debate político tiene su fecha, es en el 24. Mientras tanto, todos nos debemos al tema de atender a la ciudad, en mi caso, o a la ciudadanía, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros hemos tenido interlocución con asuntos, con servicios públicos del gobierno, hemos tenido interlocución con petróleo. Es decir, nosotros hemos de alguna manera construido un vínculo que le permita solventarle problemas a la gente. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando, porque nosotros, cuando uno llega a una comunidad, no es que caracterizan el problema, dicen, bueno, este es un problema nacional, o este es un problema regional, o este es un problema municipal. No, cuando uno llega a la comunidad, te reclama el mismo problema del agua como te puede reclamar, en el caso mío, el aseo, que es la competencia que es de corte municipal. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ir buscando soluciones. La seguridad es otro tema que en el caso del Zulia también se ha abordado en forma conjunta y ha venido funcionando, o se ha venido avanzando en materia de seguridad, que es tan importante porque además ese es un tema sensible, y si algo no distingue algún color es la inseguridad. Entonces ahí también hemos tenido interlocución. El tema de las lluvias ha dejado anegada a varias parroquias de Maracaibo. ¿Cuál es la situación hoy? Fíjate, las anega de entrada porque llueve mucho, la pluviometría es mayor a la usual, pero nosotros en el caso de la ciudad hicimos un trabajo de cañadas, lo que aquí conocen como quebradas, un trabajo de limpieza de cañadas que ha permitido que hasta la fecha en la que estamos hablando, incluido el aguacero que cayó esta madrugada, porque cuando veníamos para acá amaneció lloviendo, o sea, desde las 4:30 estaba lloviendo hasta las 7 que me monté para venir aquí. Y nosotros no hemos tenido ningún incidente que lamentar. Ni siquiera hemos llegado al tema de la pérdida de enseres.
Alcalde, un tema importantísimo, 26 de septiembre, la reunión entre Petro y Nicolás Maduro, reapertura de la frontera. ¿Cómo se prepara Maracaibo y el estado Zulia en particular? Maracaibo se prepara con la posibilidad de entenderse ciudad fronteriza o estado fronterizo. En esa misma construcción está trabajando en lo que debería ser su oferta exportable. Eso es la posibilidad de saber qué es lo que nosotros podemos tener. Nosotros, por ejemplo, hemos pensado en un gran refugio, para poner un ejemplo, que pueda recibir a los camiones que van de Venezuela, de la que está el resto del país, hacia Colombia y viceversa. Ese refugio a nosotros, por ejemplo, nos permitiría tener la seguridad de garantizar que los productos lleguen y que los choferes puedan dormir en espacios que sean cómodos al menos. Y en ese sentido estamos trabajando, además de eso, la posibilidad de una oferta en materia de tributos, pero también en materia de cosas para llevar. Maracaibo, por ejemplo, tiene un potencial de maní y merey, aunque no parezca, de maní y merey, que puede ser perfectamente una oferta exportable de la ciudad específicamente, más la oferta exportable que se está construyendo a nivel regional con el tema de la gobernación del Estado. Ahora que hace referencia a los tributos, la ley de armonización tributaria aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional ha sido un tema también de debate. Quisiera conocer su opinión. Ahí nosotros tenemos una posición. Fíjate, lo que acerque cualquier ley, las leyes se contextualizan por tiempos. Lo que acerque una ley a la gente es lo que le puede servir. Si esta ley no le da el poder o no ayuda a los alcaldes, que son la primera cara de los ciudadanos, la gente siempre, al primero que ve es al alcalde y al que le pide todo es al alcalde. Ojo, todo desde el servicio público del aseo urbano hasta enterrar al familiar que se le murió y no tiene recursos. Todo eso pasa por la alcaldía. Entonces, pensar en una ley de armonización tiene que ser para entender que tiene que darle poder a las alcaldías en el sentido tributario, que eso no es otra cosa que poder disponer de recursos. Nosotros hemos hecho una propuesta muy concreta, por ejemplo, que el 2% del IVA que se recauda en la ciudad de Maracaibo se regrese para infraestructura, ni siquiera que lo disponga la alcaldía, no, se regrese para obras de infraestructura. Eso a la par del situado constitucional. Eso a la par del situado constitucional, por supuesto, y que entonces se revise todo el tema de los impuestos que son de corte petrolero, que también deberían ingresar a los municipios. Y una cosa muy importante, que la discusión, si va a haber alguna discusión de tributos o de tasas, dentro de la ley, no puede ser centralizado aquí en Caracas, por una razón muy sencilla. Son 335 realidades de municipios. O sea, no es lo mismo ni siquiera en Maracaibo pensar en La Concepción, que es municipio fronterizo con Maracaibo, o en La Cañada, que es el municipio fronterizo de Maracaibo. Son visiones distintas. Entonces, sí hay que armonizar, seguramente. Hay que buscar que el sector privado de nosotros no se deprima más de lo que lo podemos tener. Y acabar con la voracidad fiscal. Eso también es una realidad, pero es que también hay impuestos nacionales que le pegan a esa voracidad. Entonces, lo que hay es que armonizar allí, pero entendiendo que la primera cara de la ciudad o de los ciudadanos es la alcaldía, y entendiendo también que en esa armonización las realidades son distintas. No armonizas tabla rasa, porque van a quedar algunos municipios con impuestos muy altos y otros con impuestos muy bajos. Entonces, ¿quién va hoy a Maracaibo? ¿Qué realidad encuentra en contraste a lo que usted planteaba en la campaña, que decía que Maracaibo estaba por el piso? Ahora encuentro una ciudad con esperanza, una ciudad que ha venido retomando el tema de sus servicios públicos. Ya tienes la posibilidad de decir que la crisis sanitaria se ha superado. Seguimos teniendo problemas en algunos aspectos de la recolección de desechos por falta de flota, por ejemplo, pero seguimos avanzando en eso. Tienes una ciudad en donde el ciudadano puede exigirle a la alcaldía y la alcaldía darle algún tipo de respuesta en materia de gas, en materia de servicio público, en materia de colectores de aguas residuales. Maracaibo siempre ha sido alegre, esperanzada, orgullosa de la zulianidad, y eso ya lo puedes ver o lo vas a ver cuando vayas en algún momento a Maracaibo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo.